A quien estábamos viendo, que de paso le agradecemos las imágenes y el material que nos brindó para los informes y recién este video que estamos pasando, es Enrique Viale, abogado ambientalista que ha estado acá en Fuego Amigo. Yo, la verdad, sé poco, estoy aprendiendo, me estoy deconstruyendo en términos ambientales y creo que todos lo estamos haciendo, pero las imágenes hablan por sí solas, ¿no, Schurman? Sí, y vamos a hablar un poquito con los invitados de estos temas, con lo que habló Camandier y con los temas del medio ambiente que copan la agenda y que poco se habla, insisto, en los medios televisivos. Y vamos a presentar a los invitados. Está acá en el piso Flavia Ebrofoni, que es politóloga, ambientalista, autora del libro Extinción. Un gran libro. Gran libro. También tenemos vía Zoom a Macarena Romero Acuña, que es antropóloga del CONICET, y a Rafael Colombo, que es de la Asociación de Abogados Ambientalistas, ¿no? Voy a arrancar por Rafael, si te parece, Cata. ¿Te parece bien? ¿Qué es lo que está pasando allí en el río Paraná? Bueno, como ustedes saben, me parece que las imágenes que se han transmitido recién hablan por sí solas, estamos atravesando por una situación de estrés hídrico muy dramático en el río Paraná, que no tiene precedentes si no nos retrotraemos a los últimos 70, 75 años. Y desde nuestro punto de vista, esta bajante está íntimamente vinculada a una serie de causas bastante diferentes entre sí, pero que tienen un denominador común, que es la matriz extractivista de la República Argentina, en donde sobresale particularmente un modelo de agroindustria que tiene el 60% de la superficie sembrada con soja. Buena parte de esa soja está sembrada sobre las provincias que atraviesa el río Paraná y que al mismo tiempo se basa en la aplicación de millones de litros de herbicidas agrotóxicos, ¿no? Se calcula que en Argentina se aplican 300 millones de litros de herbicidas agrotóxicos y por supuesto esto genera un fuerte impacto en la degradación de nuestros suelos que termina, por supuesto, impactando en el río Paraná. Bien. A ver, Flavia, me interesa tu mirada sobre también las causas de qué está pasando y en qué contexto se enmarca ver al río Paraná de esta manera. Bueno, creo que la cuestión contexto es clave, porque estamos hablando de palabras bastante técnicas, estrés hídrico, cambios en regímenes hidrológicos, cuestiones que en la macro parecen ser bastante etéreas, pero hay datos que tienen que ver con que cuando decimos estrés hídrico, cuando decimos que Argentina, según el INTA, tiene el 70% de su territorio bajo procesos de degradación de suelos severos, es decir, de certificación, lo que estamos diciendo es que en el lapso de nuestras vidas, y esto es un dato del Banco Mundial, 4.000 millones de personas, la mitad de la población mundial, van a vivir en zonas sin disponibilidad de agua en absoluto. Repetí esa frase, esos números y de dónde salen, porque es muy fuerte lo que está diciendo. Exactamente. Según el Banco Mundial, para 2050, 4.000 millones de personas. Esto se calcula combinando las áreas del planeta que van a estar sometidas a estrés hídrico permanente y la población que habita en ellas, ¿no? Esto es la mitad de la población mundial. En 30 años, sin agua para sobrevivir. No es nada 30 años. No es nada 30 años, es la meta que recién mencionaba el ministro, a la cual nos comprometimos en el Acuerdo de París en reducir emisiones. Entonces empezamos a hablar de parques solares, parques eólicos, de fantasías extraplanetarias, como si estuviéramos en una situación en donde las prioridades son todas iguales, ¿no? Tener buses eléctricos es lo mismo que tener comida para alimentar a nuestra población. Y la cuestión es que estamos en una emergencia sin precedentes en la historia de nuestra civilización. Y eso nunca está sobre la mesa. Déjame preguntarle a Macarena, no sé si es la pregunta más difícil, ¿esto se puede revertir? Ay, Macarena justo se congeló. Así que, Flavia, mientras tanto, contanos vos que si pensás que esto se puede revertir. Sí, se lo pregunto a Flavia, ¿no? No te congeles, por favor. Según la Organización Meteorológica Internacional, el proceso de crisis climática es irreversible. O sea, ¿estamos al horno? ¿Ya está? Irreversible. Entonces, lo que aconsejan los organismos internacionales es dejar de hablar de estrategias de mitigación, aunque son necesarias, son absolutamente insuficientes, y abordar con todas las letras fondos estatales y, como bien decías vos, debates públicos y de participación ciudadana directa al proceso de transición.
¿Qué significa esto? Sabemos que vamos a vivir en un planeta en el corto plazo en condiciones atmosféricas profundamente diferentes a las que hemos conocido en nuestro tiempo de vida. ¿Quiénes van a decidir cuál es el modelo productivo del país? Si decía recién el ministro que hace 200 años que se debate qué modelo de país queremos, la pregunta es, ¿quiénes lo vienen debatiendo? ¿Los territorios que sufren los embates megamineros? ¿Los territorios en la vera del río Paraná? ¿O lo viene discutiendo una política cerrada que solo concibe a la representación indirecta como forma de tomar decisiones? Es muy interesante lo que decís, porque además yo pienso que, digamos, este modelo de desarrollo económico, más o menos, depende del gobierno que está, lo único que generó, más o menos también, obviamente con sus matices, es gente excluida del sistema. 50% de las personas de este país bajo la línea de la pobreza. Exacto, más de la mitad de los pibes son pobres, o sea que tampoco es que está funcionando este modelo de desarrollo económico. Ahora, déjame preguntarle a Rafael, porque claro, estamos hablando de transición. ¿Estamos en condiciones de hacer una transición larga, corta, o, como decía recién Flavia, ya estamos en el horno? Esto hay que resolverlo ya, urgente. Yo creo que no solamente hay que hablar de irreversibilidad o reversibilidad, sino que también hay que hablar de las alternativas a este modelo de mal desarrollo. Hay que hacer un profundo replanteo, un replanteo radical de este modelo económico productivo y comenzar de manera urgente una transición justa que abandone la matriz energética fosilista y extractivista para ser reemplazada por una verdadera democracia energética que sea limpia, que sea renovable, en los términos de lo que se ha denominado como el pacto ecosocial y económico, que fortalece no solamente las políticas ambientales, sino también las políticas vinculadas a la distribución del ingreso, la discusión del canje de la deuda ecológica por la deuda financiera, como el propio presidente Alberto Fernández lo planteó, y por supuesto, al mismo tiempo, transitar hacia un distinto modelo en términos económico-productivos, particularmente promoviendo agroecología, soberanía alimentaria y una agricultura con agricultores. Sí, por supuesto, hay alternativas a este modelo de mal desarrollo y lo que tenemos que exigirle a la clase política representativa es que de manera urgente y categórica comience de manera inmediata a llevar a cabo estas políticas públicas alternativas que, bueno, que de alguna manera dan una respuesta a esta situación tan dramática de crisis ecológica y climática. Ahora, la recuperamos a Macarena. Macarena, me interesa tu mirada sobre todo esto que se está poniendo sobre la mesa, pero también aprovecho para preguntarte por qué todavía, ante esta emergencia que, más allá de que puedan haber matices y diferencias entre ustedes, todos coinciden en que estamos en un contexto de emergencia global, o sea, lo dicen los números, lo citaba recién Flavia. ¿Por qué no se habla esto, no, en las escuelas, en los medios de comunicación, en la política? ¿Por qué no estamos todos hablando de esto, que es lo más importante, que es que el planeta sobreviva? ¿Cuál es tu mirada sobre esto? Bueno, ante todo, hola. Buenas noches. Les pido disculpas por los problemas de conectividad. Tranqui, temas de pandemia. Cosas de pandemia. Yo creo que todo lo contrario, que sí se está hablando y se está hablando mucho. Lo que está pasando es que no se están tomando medidas claras, ¿no? Por lo menos, particularmente en la zona de Rosario, o sea, y cada vez crece más el activismo, cada vez, de hecho, la semana que viene se va a estar haciendo una travesía por la ley de humedales y las repercusiones que desde la multisectorial humedales se está viendo de esta travesía son impactantes y conmovedoras. ¿Qué se ve ahí, por ejemplo? Y ahí, bueno, esas imágenes son de la semana pasada. Eso es lo que es el lecho del Paraná Viejo. Literalmente estamos en la mitad de un río, en ese lugar, ¿no? Entonces, ahí mismo también estamos caminando por lo que es zona del lecho del río. Quería hacer un comentario breve, pero no menor. Esto no tiene que ver, los fuegos en la isla no tienen que ver con la sequía, tiene que ver con una intención, fueron provocados primero, tiene que ver con una intención política y extractiva del recurso, de lo que es el río, ¿no? Que se mira precisamente como recurso, que se trata el ambiente no como un sistema en el que estamos viviendo, en el que los humanos estamos inmersos, sino que se trata como medio. Entonces, decir de que esta bajante también tiene que ver, si bien se está, digamos, son hipótesis lo que planteaba el ministro respecto de las lluvias y de las quemas en los bosques, digamos, del Amazonas.
también tiene que ver con lógicas económicas de una economía hegemónica, que no es la única, y que fundamentalmente tiene que ver con el avance en los territorios de actividades extractivas, ¿no? Como son la ganadería, como es el desmonte para el avance inmobiliario, y todo eso quedó evidenciado en parte de las imágenes que ustedes estaban mostrando. Ahora, ¿no? Macarena, Sí. Bueno, Flavia hacía así, ¿no? Decía sí. Yo disiento con algo que están diciendo respecto a que se habla mucho, se debe hablar mucho. Pero en la agenda de los políticos, ahora que estamos en campaña, yo no escucho a nadie hablar de eso. Digo sí también en esta. Porque Es así. Hablamos mucho entre nosotros. Pero Claro. Pero el Nosotros problema en no los es... medios no hablamos de eso, Pero el los problema- políticos tampoco, hasta ahora todos los que entrevistamos no lo tuvieron en agenda, salvo Cabandier, que es el ministro de Ambiente, no escuchamos a nadie. Agrego a la consulta sobre cómo se habla sobre esto, porque quizás sí se habla, pero no es cómo se habla, o con qué grado de profundidad, porque lo que se está discutiendo acá no es solamente una política ambiental, se está discutiendo el capitalismo y sus patrones de consumo. Lo explicaba bien el ministro. Si nosotros queremos seguir viviendo la vida que vivimos, con estos aparatos, con las comodidades y el confort, evidentemente necesitamos una enorme cantidad de minerales para producirlo, y eso no está en discusión. Por eso soy un poco pesimista, pero sobre todo creo que esto debe nombrarse como corresponde. Sí. Bueno, pero Bueno. además En ni lo siquiera que- podemos solucionar el problema de los basurales. Bueno, a mí Bueno, me parece que acá y estamos yo- escuchando sí. gente que sí lo pone en discusión eso. Este modelo, ¿o no? ¿O me equivoco? Yo creo que cada vez hay un mayor consenso, incluso desde los centros de poder hegemónicos, alrededor de que este sistema civilizatorio de organización social y económica, llamémoslo capitalismo, no va más. Lo dicen hasta los propios integrantes del 1%, que ahí sí quizás cabe hacer una diferencia. No es la forma en la que vive el 50% de personas más pobres del mundo la que nos está llevando a la extinción. Hay claramente, y esto está medido, toda la evidencia científica lo refuerza, hay una diferencia muy grande entre cómo durante los últimos 40 años, sobre todo, se aceleraron procesos de concentración de riqueza material. Entonces, cada vez que hablamos de megaminería, de agronegocio, de hidrocarburos, de lo que estamos hablando es que no están derramando ni derramaron nunca beneficios para sacar a gente de la pobreza. Ese es el gran clivaje narrativo que hoy vuelve reversionado en la discusión desarrollismo versus ambientalismo, que tiene mucho de falaz, en donde pareciera que si seguimos la receta de los últimos 200 años vamos a sacar a la gente de la pobreza. Eso ya demostró no ser así y demostró concentrar en el 1%, y esto está medido, de la población mundial, riqueza que no necesita... Pero Flavia, tampoco le Sí. podés pedir el mismo esfuerzo a un país desarrollado que uno como el nuestro, que Totalmente de necesita acuerdo. los Totalmente de recursos que necesita. acuerdo, totalmente de acuerdo. El punto es desde dónde te paras en la conversación, desde el darse por vencido en la posibilidad y seguir imitando el modelo de desarrollo al que, como bien decía Rafael recién, ya denominamos mal desarrollo. En Argentina, post consenso de Washington, liberalismo, todo lo horroroso que trajo a nuestra región, y en eso es muy gracioso porque de un lado y del otro de las fuerzas políticas la culpa siempre va a estar peloteándose. Trascender esa discusión en este momento es clave, y la única forma de trascenderla es abriendo este debate Bien. sustancial de supervivencia a la gente. Acá en Fuego Amigo queda abierto, Flavia, y a todos nuestros invitados les agradecemos, se nos fue el tiempo, es muy interesante, la verdad voló. Seguiremos abriendo el debate. No es ni la primera ni la última vez que los volveremos a convocar. Muchísimas gracias a los tres por estar. Macarena, también te abrazamos desde ahí. a Rafael también. A Rafael también. Muchísimas gracias por estar y por el respeto además en el que dieron este debate. Gracias a todos y nos damos un corte, Jorman. Sí, un pequeño corte y más fuego, amigo.